¿Qué tal amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos a la tercera carrera de este Mundial de 25 Japón, la carrera más aburrida que hemos visto desde Mónaco el año pasado, que menos mal que yo la vi en diferido, ¿eh? Tengo que reconocerlo, la vi en diferido porque no daba para... Menos mal que no me desperté a revisar esta carrera, por más fanáticos que seamos, pero la verdad que muy mala carrera, una procesión, mucho más no hay que describir de esta carrera, dado que McLaren no se atrevió a hacer una estrategia distinta y lo vamos a comentar, pero tal como lo declararon los pilotos, Suzuka, el nuevo a Mónaco, pero con curvas rápidas. Pablo, ¿qué tal? ¿Te pegaste el madrugón o no? Hola, hola a todos. No, también lo pensé, pero claro, por el tema de cambio de horas, si bien era a la 1 de la mañana, de verdad eran las 2, entonces igual eran varias horas, iba a llegar cansado. Y no, la vi en la mañana tempranito, sí, para no spoilerme. Pero efectivamente, claro, al final después de verla, tú dices menos mal que, que no uno pasó de largo. Y es raro esto que se está convirtiendo en Suzuka porque Suzuka era de verdad es todavía probablemente uno de los circuitos favoritos de los pilotos donde ellos disfrutan. ¿Por qué? Porque ellos disfrutan en el fondo de esa combinación de ciertas curvas rápidas, las S y varias cosas más que técnicamente es difícil. El Es problema, claro, complicadísimo. es para nosotros que ya no vemos adelantamientos, quizás nunca hubo muchos, pero obviamente se ha hablado N veces que con autos más iguales, con el tamaño que tienen, con una sola zona de DRS, se volvió complicado y Claro. efectivamente vimos muy pocos adelantamientos. Dentro del top 10 hubo solo un cambio de posición desde la quali, así que yo creo que es más interesante quizás partir hablando primero eso, cómo estuvo el sábado, porque fue la El primera sábado. sorpresa, yo creo Espectacular. del fin de semana. Nuevamente vimos el día viernes, vimos a un Ferrari o un Leclerc que estaba muy cerca de la pole, un Russell que amenazó también con estar ahí muy adelante, se veía muy fuerte en Mercedes, pero el sábado las cosas cambiaron, al parecer un poco más de viento, un poco menos de temperatura, etcétera, donde los McLaren empezaron a hacer vuelta tras vuelta y donde un Norris las vueltas las hizo pero perfectas en Q3 y en Q2, donde incluso se dio el lujo de no salir al final de la Q3, al final de la Q2 tampoco salió, sí, Piastri no lograba encadenar bien la vuelta, pero los dos llegaron muy fuertes y los dos pasaron siendo primeros en la Q3 y Q2. Pero o sea, estamos hablando, Q1 y perdón, Q2. Q1 y Q2. Sí, Pero en la Q3 es sí. donde Piastri y Norris lo hacen muy bien, bajan los tiempos, pero el que lo hace espectacular es Max Verstappen, que con una vuelta donde no se lleva el récord en ningún parcial, Así es. logra hacer la mejor vuelta. Los mejores parciales fueron de los McLaren, pero obviamente no en conjunto y no en la mejor vuelta posible. Y Max aprovecha eso en 0,48 milisegundos, pasa a Lando Norris y se queda con la pole y de ahí para adelante se acabó la historia. Esto es Mónaco. Igual que Mónaco, no hubo cambio, tal como dijiste, de parrilla en la carrera y además que en la carrera, cuando lanzamos, ¿cierto? Y se inicia, no hay una estrategia de McLaren que ataque a Max Verstappen y de ahí vamos a ir a eso. Pero ¿qué te pareció la quali? Interesante, o sea, claramente lo que se esperaba era un 1-2. Si en las prácticas se ha visto por ahí, como tú dijiste, algo de Ferrari y de McLaren y del Mercedes. Ya cuando llegamos a clasificación y ver los tiempos, la idea era la gana Piastri o la gana Norris, ¿cierto? Claro. En este caso yo creo que veía a Piastri incluso un poquito más fuerte, pero claro, en su Además, última salida de la Q3 comete un pequeño error ya no me acuerdo, creo que curva 4 puede ser en el primer puede sector, ser. un error pequeño, como tú dijiste, los tiempos fueron buenísimos y fue Max el que finalmente encaja perfecto con un movimiento espectacular en la última chicana. O sea, si ven por ahí estos videos Además, con Phantom Cam, cierto autofantasma, se ve específicamente cómo es que Max frena ultra tarde en la última chicana y con eso recupera, creo que 0,2 0 décimas, 2 puede ser décimas, sí, tal que cual. venía perdiendo con Norris, y con eso pasa adelante. Y en un final que si hubiese estado 1-1 es un photo finish. Así que tremenda vuelta de Max en un auto que sabemos todas las complicaciones que tiene, vamos a hablar por ahí en el fondo de lo que le ha costado al resto, la mala en el fondo clasificación que hizo Tsunoda, y que al final te demuestra que ese auto de verdad, cuando tienes que sacarle ese extra,
solo lo puede hacer Max. Solo Otro Max. piloto por ahora lo va a poder llevar bien en carrera, va a poder hacer vueltas más o menos buenas, podría tener un buen ritmo, pero ese extra que te hace competitivo solo lo tiene él y es impresionante. El segundo piloto de Red Bull va a lograr un quinto lugar, un sexto lugar constantemente, regularmente. Una vez que ya le tome la mano a Tsunoda, yo creo que va a andar ahí. Y un podio puede que lo logre cuando se caigan los de más arriba, Exacto. ¿cierto? Pero Max es lo que logra con ese auto es impresionante. Parte las prácticas el viernes totalmente perdido y llega a meter en una quali una vuelta, pero espectacular. Y después la carrera, con aire limpio, manejó el Sí. ritmo todo el rato de la carrera. O sea, no sufrió gran degradación. Cuando los McLaren trataron de apretarlo, el tipo aumentaba el ritmo y no caía después de un par de vueltas. O sea, supo jugar muy bien la carrera de ahí para adelante el día domingo, Sí. con una salida muy buena donde apunta el auto hacia Norris, Norris apunta el auto hacia Max, fue bien Y interesante esa lamentablemente imagen, no se pegaron. y no se pegaron, esperábamos, yo decía por interno, ¿no? Esas se pegan los tres con Piastri pasando por el exterior de la curva, pero la verdad es que no dio, salieron muy bien todos, muy buena reacción, muy buen, nadie patinó de más, etcétera. O sea, la verdad que una primera curva muy limpia. Y de ahí para adelante no hay mucho más que decir, excepto que, y ahí entremos en el debate, ¿no? ¿Por qué McLaren no hizo algo diferente con sus pilotos? Teniendo dos pilotos con dos autos muy iguales al del Red Bull en Suzuka, estamos hablando de Suzuka, Sí. eh, no hace una estrategia distinta, como lo que intentó por ahí Hamilton con Ferrari, por último, que sale con neumáticos duros, ¿cierto? En vez de los que todos salían con medios. Intentar una estrategia de ese estilo, o intentar un overcut con Lando Norris al momento de que Max entra. ¿Por qué entran al mismo tiempo? ¿Por qué McLaren no toma una decisión rápida de dejar a Norris fuera con una vuelta lanzada de clasificación a ver si logran hacer un overcut sobre Max? La verdad que no se entendió, porque tampoco Piastri recortó en un undercut, y eso ya lo tenía visto McLaren dentro de las tablas. Entonces, no se logra entender esa temerosidad de parte de McLaren de sí o sí llevar los dos autos al final sin atacar a Max, sin que haya pelea entre los pilotos, una pelea real, a pesar de que Piastri lo intentó, lo pidió por la radio, le dijeron que no. Eh, Todo muy temprano, muy calculado para recién la tercera carrera del campeonato. De verdad que pensando muy a largo plazo, McLaren. Es verdad lo que dice. Hay un antecedente adicional que fue que yo creo que los neumáticos duraron demasiado y tuvieron un comportamiento quizás un poquito inesperado en ese sentido para las estrategias. Eso también nos hizo que la carrera fuera un poquito más fome. Al final, todas las estrategias, por ejemplo, las estrategias inversas como las tomarais, casi que terminaron igual. Si al final Hamilton partiendo de una estrategia inversa tampoco le sirvió. Entonces, por ahí, claro, efectivamente no sé si haber dividido la estrategia desde el principio hubiese sido lo mejor. Pero sí, efectivamente, como tú dices, ya cuando estás lanzado, cuando ves que Max no degrada, que en el fondo que está teniendo buen ritmo, pero tú probablemente tienes un poquito más de resto, el haber intentado, como tú dices, algo diferente, ya sea un under o un overcut, pero es muy raro que te vayas tan a la segura en entrar en la misma vuelta, porque si ya decidiste que estás cómodo con el 2 y 3, porque yo creo que McLaren decidió eso, estamos Claro. cómodos con el 2 y 3, porque como tú dices, esto es de largo aliento. Max, en el fondo, yo creo que no están viendo que Red Bull vaya a ser una amenaza constante. Van a saber que Max les va a ganar de repente, pero otras veces se le va a meter Ferrari, se le va a meter Mercedes, va a perder puntos, y que al final, entre ellos, está en el fondo La pelea. la pelea. Y por lo mismo, yo creo que no quisieron pedir el cambio de posiciones porque Lando no lo iba a dar bajo ningún motivo. Lando no tenía ningún incentivo Ninguno. para dejar pasar a Piastri. Imagínate, Piastri de verdad pasa a Max y Lando queda tercero y Piastri primero. Le Pierde puntos saca, contra le su principal saca, competidor. exacto, le Exacto, saca 10 puntos de una, más los puntos que ya le exacto. había sacado el sprint, se le acerca demasiado No, Piastri, no tiene con dos sentido. carreras ganadas versus una de él. Sí, Lando Norris no, va a hacer todo lo posible para que Piastri puntúe menos que él, exacto. Menos así de que él, simple. exacto. Menos que él. Que fue la Así que, estrategia de Max en la segunda parte del campeonato del año pasado. Solo que Max tenía una ventaja abrumadora y aún así ganaba. Pero ahora Lando está tratando de generar el mayor control de daños, como se dice, ¿cierto? Donde así es. ojalá Piastri no lo supere en ninguna posición. Y la ventaja de Lando sobre Piastri hoy por hoy, hasta el momento, es la Es clasificación. clasificación.
Así es. Lando sigue siendo mejor clasificador que Piastri, hasta el momento. Y esa ventaja la va a llevar a estos circuitos donde no se puede adelantar, donde no haya una real ventaja del McLaren y donde él no tenga una real ventaja en pista sobre Piastri. Y Piastri, con el apuro que tiene, sabemos que no es un tipo que, Tenga si mucha bien, paciencia. si bien, si bien es agresivo, pero muchas veces no tiene el ritmo suficiente para pasar. Y Así es es. ahí donde degrada los neumáticos y se va para atrás. Entonces, claro, en el momento que pide el cambio de posición, tenía el ritmo. Pero a las 2 vueltas después ya se le murió el neumático. Y estaba a 1,5 segundos, 2 segundos de Lando. Sí, Entonces, va a ser un juego de estrategia de parte de Lando Norris, pero a cabalidad y donde Piastri obviamente también en algún momento por esa presión de estar sobre Lando, ¿cierto? Y poder tener la preferencia, se va a equivocar. Acá hay un duelo muy, por ahora, por debajo, por llamarlo de alguna forma, bajo el agua de Piastri y de Norris, que va a estar muy interesante y donde se ve que un McLaren está muy confiado con respecto a cómo va a ser el futuro, porque sabemos que en Barcelona cambia este tema de los alerones flexibles y que lo vimos en Suzuka, lo vimos en un video donde el ala de McLaren prácticamente se deforma, se da vuelta completa en plena recta y eso va a cambiar en Barcelona. sí, efectivamente, al final lo que hay que entender es eso. A los pilotos yo creo que les da lo mismo el campeonato de constructores este año. Ellos van por su campeonato, saben que tienen El auto, que es momento. su opción, es el momento, ambos van a pelear hasta el final. Lo más probable es que sean campeones igual de constructores porque ambos van a sumar muchos puntos, pero no van a estar calculando eso en este momento. Es Así que imposible. aquí va a venir, vamos a ver si McLaren dio ese paso, que hemos hablado muchas veces de que no sabe ser un equipo líder, porque tiene que lidiar con estas cosas. En el fondo es, Exacto. imagínate que efectivamente hacen una estrategia distinta y uno hace un under, otro un over, y le resulta a uno y no al otro. Al que no le resulta, va a reclamar de por qué estás privilegiando a este sobre mí. ¿Cachai? Entonces, pero claro, tampoco pueden estar siempre a la defensiva porque si están muy dejando que Max crezca, pueden hacer que este animal al final, sin darse cuenta, Te imagínate roba el Red Bull encuentra campeonato. una mejora, exacto, ¿cachai? Hacia el final del campeonato y no acumulaste la suficiente ventaja, te lo puede robar al final. Entonces Obvio. va a tener que manejar muy bien esa... Esto puede eh, ser un McLaren 2007 como Alonso Hamilton, Hamilton. y donde McLaren le regala el título a Kimi Raikkonen. Así es. Entonces, esto puede ser exactamente el quinto título de Verstappen, que está ahí y que es un animal y que, por supuesto, no va a ser ningún regalo. Pero el auto que tiene Max no está a la altura del McLaren hoy. Sigue Claro, siendo no, no, un paso por debajo o medio paso por debajo, pero eso lo está supliendo Max y está ahí. Y, está ganando, y ganó una carrera, pero de punta a punta prácticamente. y una clasificación que no ganaba desde Austria. Ojo, una pole position. Exacto, donde siempre la pole position no te la roba un Charles o está Lando Norris que Exacto. tiene muchas pole, Piastri también está ahí en algún circuito, aparece Russell, que Russell es muy buen clasificador, están ahí y ahora además Hamilton también con el Ferrari ya hizo la pole en China en el sprint, o sea, en el momento que agarre el auto Hamilton y tenga más sintonía, va a estar también ahí peleando esa pole y van a estar quitando puntos. Entonces, este Así es. campeonato está totalmente abierto. Esa es la moraleja que nos deja Suzuka. Hoy día el campeonato, en cuanto a pilotos, está muy abierto. En cuanto a constructores, vamos a ver después de Barcelona cómo, si hay un cambio de tendencia. Pero de constructores esto se ve pintadísimo para McLaren, hoy por hoy. Sí. Pero vamos a ver de ahí para adelante cómo empieza esta guerra y no descartemos un golpe tipo Hamilton-Rosberg en España en el 2016, que se puede dar. Aquí se van a matar como el En algún momento, 2016, ¿sabes? insisto, Hamilton, Rosberg, Mercedes 2016, los tipos se mataban. Esto va a ser muy similar si esto continúa de esa forma. Entonces, y tienes, y en ese caso eran los dos. Ahora tú tienes además a Max Verstappen. Son a 3 bandas de este campeonato de pilotos que va a estar muy, muy interesante. Sí. ¿Qué más podemos decir de Max con respecto al día de ayer? Yo creo que mucho más no podemos decir, aparte No, de que el auto de Honda se veía, Red Bull Honda, muy ¿cierto? lindo. Se veía, pero espectacular. Sí. Sí, lindo. Y bueno, quizás lo que se me había quedado era la celebración de Max por esa pole. Oye, Hace mucho rato no lo escuchábamos tan eufórico, ¿cierto?
por lo mismo, porque él sabe, hace rato que no saca una pole position, no era favorito este fin de semana, el auto no está tan afinado como él quiere, así que él sabe que hizo un vueltón y que, no sé, ese grito de fusividad llamó mucha la atención, como que uno vuelve a pensar de que quizás sí es humano y no una máquina, un androide. Sí, totalmente. Y lo celebró y celebró muy bien la victoria. La verdad que nada, se la ganó completamente. O sea, no hay nada que reprochar a Max que lo hizo en mala lid ni nada. Tampoco ese mini El incidente, incidente. ¿no? No, la verdad que no dio ni para discusión. Fue una vivada de Lando nomás. Es como cuando un futbolista Por se si tira acaso. encima de otro por si acaso y cosas de ese estilo, pero la verdad que nada que hacer ahí. Sí. Ahí hay un error de McLaren finalmente, donde, insisto, el overcut podrían haberlo intentado más que entrar juntos, a pesar de que el pit stop de McLaren fue muy rápido y que por eso lo mantiene igualado en la Sí. salida Lando con Max. El resto de la carrera no hay mucho que comentar, así que vámonos con quién fue tu piloto del día ayer. Yo creo que hay varios, y además que como fue una procesión, es difícil. Sí, a ver, acá yo quiero mencionar un grupo, si se me permite, ya tres pilotos, porque son tres pilotos es que son tres pilotos jóvenes que es muy difícil compararlos Sí, es por el auto complejo, que tienen. exacto, sí, Eso, es complejo. porque al final, o sea, a ver, vimos a Antonelli, que una sensación que me da es que efectivamente no está siendo un gran clasificador, pero que todo el kilometraje que acumuló, probablemente con los Mercedes, le está permitiendo tener muy buenos ritmos de carrera, y eso se Exacto. notó tremendo en el segundo stint. O sea, cuando o sea, hace el cambio al revés de Hamilton, ¿cierto? Y Hamilton, en vez de acercarse, se terminó alejando a Antonelli con un neumático duro versus el medio que había visto Hamilton, y termina muy cerca de Russell. Hace un stint buenísimo que Hizo, lo hace, en el fondo, recuperar mucho tiempo con ese neumático. Así que, me Antonelli imagino que sale con medios y hace un stint de prácticamente 32 vueltas de con el eso, un medio, stint muy larguísimo fue con el medio, sí, larguísimo y sin sí, perder sí, ritmo, muy poco así es. ritmo, y después sale a Mete 16 segundos de Russell más o menos con un duro y la última termina al lado. vuelta, una vuelta más y lo pasa. Y lo pasa. Sí, tremendo, tremendo. Pues. El otro fue, bueno, Hadjar, que si bien fue el único quizás adelantado de este pelotón, hace igual una muy buena carrera en un auto que sabemos que tiene sus limitaciones y que en general lo habíamos visto bien en clasificación, pero que en carrera se caía. Aparte por malas estrategias de revés, habían perdía, entonces no veíamos bien si en carrera también tenía buen ritmo y en este caso demostró que Hadjar tuvo el ritmo, mantuvo el auto y terminó en los puntos siendo al final el segundo de la familia Red Bull, El segundo Red ¿cierto? Bull en carrera, la verdad que muy buen ritmo de Hadjar. Obviamente lo pasa Hamilton porque tiene un Ferrari y la diferencia entre el RB y el Ferrari es alta, no vamos Claro, a entrar ahí a comparar, pero lo que yo rescato además de Hadjar es la clasificación. Lo vimos en la Q1 complicadísimo, prácticamente llorando, diciendo por la radio, oye, sí, si esto no claro, resulta, yo entiendo, pero entre que es culpa mía, porque me aprieta el cinturón, porque finalmente era un problema de cinturón el que sí, tenía, y lo tuvieron que cambiar o desaflojar ahí bien para el Q2, y se recupera de eso, hace una Q1, logra pasar bien, la Q2 y en la Q3 clasifica muy bien por delante de Hamilton además. Entonces, la verdad sí. que muy buena carrera de Hadjar, muy buen fin de semana confirmando las sensaciones que había dejado en Australia, a pesar obviamente del error Del grandísimo error, que sí. se manda en la vuelta de preparación, y de China que se caen por estrategia, pero las sensaciones de clasificación y de ritmo en prácticas libres lo confirma acá en Suzuka y ojalá se mantenga ahí. Yo creo que va a estar en Así Q3 es. de vez en cuando, no siempre, pero va a estar. Así es. Y el tercero, bueno, es Oliver Berman que vuelve a puntuar en un Haas que le saca, o sea, trapea con Ocon, en fondo trapea con Ocon en Eso, clasificación, llegando a Q3, entrando a los puntos con un Ocon que termina, ¿cuánto? Terminó 18. O sea, sí, muy por atrás. ahí. Entonces, con un Berman que también que partió muy mal en Australia, en el fondo fue ninguneado por varios que se dijeron, bueno, este tipo quizás
subió muy adelantado solo por Ferrari, que hizo Ferrari, pero ya lleva dos carreras en el fondo puntuando y ahora también tuvo una carrera bastante buena, muy buen, yo creo que manejo, un ritmo que después se le va cayendo porque obviamente, bueno, tiene un Haas, pero bien, Haas llegaba con un piso nuevo, que al parecer le funcionó. Entiendo que el auto era el mismo setup, que ambos tenían el auto disponible, tanto con como Berman, esta actualización, pero efectivamente Berman mostró mucho más que Ocon, así que entre los tres los felicito y claro, por ahí se van como mis pilotos del día. La verdad que Berman, además, Haas estrenó fondo plano nuevo en Japón y les dio resultado con Berman con una muy buena clasificación también, Sí, sí. y donde él reconoce después que simuló la línea ideal que da el Sim Racing. Racing. Exacto. Así que calcó un poco esa línea ideal y le resultó una nueva forma también de buscar la clasificación. No tú Sí. buscar el límite, sino que te lo diga la computadora y tú simularlo. La verdad que interesante ahí en ese sentido. Probablemente vamos a empezar a ver más de ese tipo de cosas en la Fórmula Dicen 1. que Max lo hace bastante, como es un Eh, asiduo a los Sim Racing, y es muy probable, pero primera vez que un piloto lo reconoce y además me encantó que dentro de la quali muestran a un fan donde lo colocan así como 50% oso, 50% hombre, y lo muestran y después le muestran la imagen obviamente porque están viendo en la pantalla los de pilotos batalla. cuando están esperando y los saluda, hace el gesto, la verdad que me gustó mucho esa calidez de parte de Berman, cosa que por ejemplo Alonso no lo hizo, que hicieron lo mismo, el mismo juego y Alonso no pescó, estaba en otra con ese Aston Martin que no clasificó mal, pero no dio mucho más ese Aston Martin. Pero ¿con cuál de los tres te queda? Elige uno si no puedes elegir Se cualquiera. la, se la va a dar, bueno, Antonelli está más que nada por el récord bueno, que marcó de ser el más joven en liderar una Ah, carrera, sí. ¿cierto? Y la vuelta Que, rápida. bueno, exacto, y la vuelta rápida, exacto, Sí. cuando, como dijimos que alargó tanto ese stint, aprovechó que el resto entró. Si Antonelli ganaba la carrera, se iba a convertir en el más joven en ganar una carrera. De hecho, le quita a Max, creo que fue como por 4 días, el Sí. récord de haber liderado una carrera más joven. Max fue obviamente el que le ganó. Así que ya, solo por eso me voy a quedar con Antonelli, pero de verdad que creo que los tres podrían merecerlo. Sí, totalmente. Súper de acuerdo con la opinión, pero yo me voy a quedar con Hadjar. La verdad que se recupera después de un muy mal comienzo en Australia. O sea, podrías haberte ido al suelo después de eso. La verdad que se Sí, recuperó bien. Vimos a Lawson arrastrarse con el Racing Bulls, cayó en picada. Hadjar lo pasó por encima. Claro, se está acostumbrando a este auto Lawson, pero Lawson lo está pasando mal. Y yo me quedo con Hadjar porque la verdad que el mejor de la familia Red Bull, Red- como dijimos, ¿cierto? Después de Max Verstappen. ¿Quiénes no corrieron? ¿Con quién te quedas el día domingo? Que yo ya tengo mi favorito, por yo creo supuesto. que Bueno, yo creo que acá vamos a coincidir y si no es Stroll, no sé qué más podría hacer. Un tipo que no quiso correr, no sé, este fin de semana, no sé. pero el Dio tipo es una clasificación horrible y horrible. después una carrera también que, bueno, que fue más encima con una estrategia horrible. El tipo sale con neumáticos Parada. rojos y termina haciendo dos paradas, a pesar de que otros que salieron con rojos, usaron rojos, pudieron hacer una. Él Exacto. no, sale con los Se comió blandos, se los los termina neumáticos. comiendo No, y no le sirvió de nada porque solo pasó a un Bortoleto que, claro, traccionó mal la salida, pero claro. después termina a 20 segundos del final, el único piloto al que le Sacaron una lo vuelta. volaron, así que no, lo Stroll horrible. A pesar de La- que el auto sabemos que no es muy bueno y que al final claro, pero Alonso con todo eso trata de hacer lo mejor posible y lo deja ya 13, 11 en este caso, claro. pero Stroll no puede estar 20, o sea, ya no. No, o sea que de verdad no quisiste correr, o sea, no le gustó el sushi y no corrió, se taimó y no corrió. La verdad que horrible lo de Stroll, impresentable, después de que había puntuado en las dos otras carreras. O sea, la verdad que Stroll está dentro del top 10 de los pilotos, ¿cierto? Con puntos este año, Sí, sí, pero no te puedes arrastrar de esa forma en Japón, o sea, sí. y no, Un la verdad tipo que muy, muy muy, especial. muy, muy especial Stroll, que además, obviamente, sabemos que el próximo año está en juego, que llega Honda, Aston Martin, que ya comienzan los rumores de quién va a llegar, si es que Max llega, si es que Tsunoda en una de esas llega auspiciado por Perdón. Honda. Entonces, la verdad que, pero por supuesto, sabemos que Stroll tiene un contrato vitalicio, pero llega un momento en que algo el papá irá a hacer, no sé, o Sí. ponerlo a su noda para ir intercambiándolo, no sé, o el día que se levante de mal humor, poner un piloto reserva que, Un que corra, reserva, ¿no? claro.
No sé, hay que ver, pero lo de Stroll fue impresentable, horrible, ordinario, ni siquiera Lawson dio tanto jugo. Así que Stroll, el que no corrió el día de ayer. Pablo, nota de la carrera. Un 5 nomás. No, O yo le voy a poner un sea, 4 porque la cuatro verdad, con gusto. lo de McLaren también ordinario, podríamos haber hecho algo más como para presionar, jugando muy a lo conservador, cosa que no lo discuto, pero estamos en la carrera 3. La verdad que yo hubiese jugado alguna otra cosa ahí en la pista. Sí. Bueno, se olvidó la mención especial a los que no corrieron, un par más que una es Hamilton, que le está costando la adaptación, creo que demasiado para lo que uno esperaría. Y el otro es, bueno, y Carlos Sainz también, yo creo que se espera más de él. Se espera Son dos más. pilotos que Sí, cambiaron de equipo, de los que se esperaba mucho más. Así que más que nada es como un warning, nomás, ahí. sí, un warning. Yo lo voy a esperar hasta Arabia, ¿cierto? Este triplete. En la sexta carrera ya vamos a pegarle A bien empezar a duro, pegarles más. vamos a empezar a pegar. Pero yo creo que Sainz sí demostró algunos destellos el viernes y el sábado. Creo que estuvo un poquito más cerca de Albon y sobre todo con esta penalización Sí, contra Hamilton, ¿cierto? Donde le hace, ¿cierto? Le tapa el camino en plena clasificación, donde él debió haber error. visto, Sí. él debió haber visto los espejos y también el equipo haberle avisado. Si, se veía que Hamilton se Tú iba a estabas lanzar acelerando, sí. por otra vuelta. Entonces, ahí error compartido. Y claro, eso lo retrasa mucho y adelantar era complejo en este circuito, entonces no lo pudimos ver en buena performance. Aunque sí adelantó después con un muy buen stint en rojo, pero Al oso. tiene su destello. Yo creo que por ahí podría. Yo le doy el voto de confianza, pero claro, dos carreras más y ya paremos, tienen que estar más arriba. O al menos a la par del compañero, si Es finalmente que eso es sí, lo que se pide. claro. Si obviamente no le vas a ganar a un Mercedes con un Williams, pero tienes que estar al lado de Albon. Eh, esta semana, Bahrein. Alonso por ahí ya dijo que ellos iban a comparar los Los test test, de pretemporada con la claro. carrera. O sea, ya claramente van a tomarlo como un test esta cuestión y no van a ir a buscar algo con el Aston Martin. El resto, no se espera grandes evoluciones, pero sí vamos a ver también obviamente esa comparativa. Yo creo que todos van a hacer un poco de comparativa entre Sí, las pruebas de pretemporada y la carrera. sí, efectivamente. Bueno, una carrera que al menos nos favorece un poquito en horario, ¿cierto? Sí. Va a volver un domingo a mediodía, así que vamos a poder volver a verlas en directo tranquilos. Donde efectivamente lo que vamos a esperar va a ser un poquito lo mismo que hemos visto, yo creo. ¿Por qué? Porque, claro, como son tan seguidas, es muy poco probable que llegue una evolución, Claro. que llegue alguna mejora. Así que, bueno, vamos a ver cómo anda ahí la pelea entre los McLaren, yo creo. Acá Y Sí, acá yo creo que si bien va a ser un circuito pro McLaren, acá el que logre leer bien este salto de la pretemporada y aplicarlo bien a este circuito, obviamente, también. porque es el mismo, va a estar bien ahí en la pelea, va a estar bien adelante. Yo creo que Max va a volver a estar ahí en la pelea. No creo que lo veamos quinto o sexto atrás. Vamos a ver, pero también puede dar el salto Mercedes, Russell está ahí. Y Sí, sí. Russell se tiene que apurar, porque si Antonelli lo pilla de nuevo en carrera, Sí, vamos a ver cómo cae. Así que sí, bueno, vamos a ver. vamos a ver. En una semana más, entonces, estamos de vuelta con el Gran Premio de Bahrein y esperemos que no sea tan aburrido, porque hemos visto, y recordemos, al principio de esta era, en el año 2022, fue un trencito también y fue una procesión, una carrera bastante lineal. Ojalá Sí. que esta vez no sea así. Así que nos vemos el próximo lunes, después del Gran Premio de Bahrein. Que estén muy bien. Chao, Chau, chao. chau.